qué maravillosa presencia del Señor podemos disfrutar hoy acá en casa. No hay nada mejor que cuando Él nos convoca y nosotros atendemos su convocatoria, atendemos su convocación, porque ¿para qué nos convoca el Señor? Si no es para bendecirnos. ¿Para qué nos convoca el Señor si no es para llenarnos de su Espíritu? No hay nada más necesario para la iglesia en este tiempo que andar en el Espíritu. Por eso es que el apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, él dice: si viven en el Espíritu, anden pues en el Espíritu. Y el andar tiene que ver con una relación diaria, tiene que ver con una comunicación diaria. El andar tiene que ver cuando nosotros incluimos al Espíritu de Dios en la toma de cualquier decisión en nuestras vidas. Es decir, no damos un paso en nuestras vidas si no es en la dirección del Espíritu. Hoy, permítanme felicitar a toda la casa, a todos aquellos que se conectan con nosotros a través del YouTube, porque han atendido una convocatoria de parte del Señor, porque hay una palabra de bendición, hay una palabra de empoderamiento en este día para tu vida, que no te puedes perder. Porque hay cosas que a simple vista no las vas a poder evidenciar, o por así decirlo, no las vas a poder encontrar en la palabra. Porque la palabra tiene la palabra es escritural, valga la redundancia, la Biblia es escritural, pero también es espiritual. Es decir, hay cosas que van a pasar desapercibidas a tus ojos escrituralmente, pero están allí. En la palabra espiritual, no sé si me puedo explicar, en el espíritu de la palabra. Hay cosas, y es el tema que vamos a tratar hoy, que la Biblia no dice. Entendiendo esta verdad espiritual de la palabra que fue inspirada por Dios, pero que nosotros no podemos ignorar, porque la falta de conocimiento es muerte. Si la falta de conocimiento es muerte, entonces el conocimiento en sí, ¿qué es? Es vida, es éxito, es triunfo, es victoria. ¿Usted sabe por qué? Hay muchos que deberíamos estar o deberían estar caminando hoy en victoria por todo lo que el cielo ha preparado para sus vidas a su favor, pero andan en derrota. ¿Por qué? Porque ignoran lo que la Biblia no dice. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, ¿qué es lo que la Biblia no dice? Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, allí en Mateo capítulo 28, el último capítulo del libro de los Hechos, nosotros nos vamos a dar cuenta que pareciera que le faltaran páginas a los hechos de los apóstoles. Porque hay mucha historia
que no quedó registrada en el canon bíblico. La Biblia dice, por ejemplo, hay en Hechos capítulo 28, que el apóstol Pablo, así es como termina los últimos versículos del capítulo 28 de Hechos, que el apóstol Pablo vivió por 2 años en una casa alquilada, en donde predicó el evangelio como dice el dicho coloquial, a diestras y a siniestras, es decir, sin ningún impedimento allá en Roma. Pero la Biblia no dice que el final de los años de Pablo no fue así. Es verdad, Pablo duró 2 años viviendo en esa casa alquilada. Es verdad, Pablo predicó durante esos 2 años y evangelizó a toda Roma. Allí escribió la carta a los romanos. Pero los últimos días de Pablo no fueron así. Pablo murió decapitado por causa de predicar el evangelio. Y eso la Biblia no lo cuenta. De allí Pablo salió a la guillotina y los verdugos romanos lo decapitaron. Eso es algo que la Biblia no dice. Por ejemplo, Pedro, ¿cómo murió el apóstol Pedro? Nosotros leemos los hechos. Pedro, en los hechos de los apóstoles, nosotros leemos las cosas que Dios hizo a través de Pedro. Su sombra sanaba enfermos. Era la columna, una de las columnas más fuertes de la iglesia primitiva. En su primer evangelismo, Pedro se ganó 3,000 personas, sin contar mujeres ni niños. Era una figura muy importante en la iglesia primitiva, en Israel. Y de pronto, ya hasta ahí llegó la historia de Pedro. En el libro de los Hechos encontramos unas cartas, primera de Pedro, segunda de Pedro. Pedro instruyendo a discípulos, a la iglesia de su entonces. Pero la Biblia no nos cuenta que Pedro murió crucificado como el maestro. No como el maestro, porque cuando a él lo iban a crucificar después que lo apresaron, él dijo: yo no soy digno de morir como Jesús. Vírenme, es decir, volteen la cruz cabeza para abajo. Yo voy a morir crucificado, pero con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Así murió Pedro. Esa es la historia que la Biblia no cuenta. Juan, en la isla de Patmos. Hay una historia, la isla de Patmos era una isla de tortura. Y hay cosas que no están escritas. La Biblia habla de que Juan estaba en la isla de Patmos. Vea todo lo que la Biblia refleja. ¿Qué refleja allí en el libro del Apocalipsis? Una gloria. Dice que Juan estaba en la isla de Patmos, dice, en el día del Señor. Y vio él, un varón a Cristo, cómo se presentó con sus cabellos blancos como la lana, sus ojos como antorchas de fuego, su lengua era como una espada impresionante, de sus manos salían rayos brillantes, sus pies eran como bronces bruñidos. Y cuando él vio a Cristo glorificado, dice que él cayó como muerto, postrado, rendido delante de la presencia de Dios. Y allí el Señor le revela el Apocalipsis, cosas impresionantes, la eternidad. Y conocemos muchas verdades espirituales referentes al reino de los cielos, es decir, donde vive Dios, gracias a la revelación del Apocalipsis. Pero esa fue toda la historia de Juan en la isla de Patmos. ¡No! A Juan trataron de quitarle la vida decenas de veces, cocinándolo en aceite hirviendo. Literalmente, esta es historia de la iglesia. De pronto una historia no muy conocida por muchos. De pronto no es algo que dice la Biblia, pero es algo de lo que nosotros tenemos que convencernos, porque Cristo sí lo dijo, lo único que no dio detalles.
Cristo dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, es necesario que nosotros podamos entender esta verdad bíblica. Que la aflicción es necesaria. Incluso después de, les decía, por hablar de la historia de Pablo, cuando Pablo, el libro de los Hechos termina allí en Hechos capítulo 28, allí que comienza, o sea, hay una historia que continúa. El libro de los Hechos termina así, como que le faltaran páginas, porque realmente la historia no termina allí. La historia seguía en marcha. A los 65 años después de haber muerto Jesús, de haber resucitado Jesús, se desata una persecución muy terrible, sanguinaria, maquiavélica en contra de la iglesia, por un emperador romano llamado Nerón, que incendió toda Roma para culpar a los seguidores de Cristo y así llevarlos a las horcas, y así crucificarlos, y así quemarlos en hogueras, y así llevarlo a los coliseos romanos para ser devorados por leones. Éramos un espectáculo al mundo. Y nuestros hermanos, los que profesaban la fe cristiana, así como tú o como yo, ellos morían cantando en los coliseos romanos, siendo encendidos en fuego en las hogueras de Roma, del Imperio Romano. Ellos morían cantando. No dejaban de hacer lo que estaban supuestos a hacer, porque eran perseguidos. Aproximadamente la persecución duró unos 3 siglos después que Jesús muere. 300 años de persecución. El Imperio Romano se levantó en contra del cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo era una cultura completamente diferente a la del imperio de la época, que era una cultura perversa, corrompida, llena de idolatría, de depravación sexual. Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia. Y eso trajo una terrible persecución a la iglesia primitiva. Emperador tras emperador perseguían a la iglesia. Aproximadamente unos 3 siglos de persecución voraz, muy terrible en contra de la iglesia. Y mi pregunta es, ¿eso no es lo que estamos viviendo hoy? Esa persecución en contra de la iglesia o en contra de los principios que nosotros defendemos y por los cuales debemos estar dispuestos a dar nuestra vida, no es la que estamos sufriendo hoy. No solamente el Imperio Romano, 65 años después que Cristo muere, desata esta persecución muy terrible, sino que hoy las naciones de la tierra, las organizaciones mundiales, los que ejercen el control del gobierno sobre los países, persiguen a la iglesia de Cristo, persiguen la doctrina cristiana, persiguen nuestra fe. Actualmente en 21 países está prohibido predicar el evangelio. 21 países en donde en el año pasado, en el año 2002, murieron durante todo el año
fueron sentenciados a muerte, unos ahorcados en plazas, penas de muerte para nuestros hermanos en la fe. 2022, cientos de creyentes, 21 naciones donde no se puede predicar el evangelio a la plena luz del día. Si lo predicas, te persiguen y corres el riesgo de morir por sus leyes. ¿Cómo que hoy en día no hay una persecución? Claro que sí. Nosotros lo hemos hablado desde el año 2020. Muchos le llamaron pandemia. Nosotros le llamamos pandemia. Porque para nadie es un secreto que fue un plan en contra de altares de adoración que nunca más pudieron volver a abrir sus puertas o ser los mismos. En donde las reuniones masivas y multitudinarias estaban prohibidas. Era impresionante lo que ocurría en ese tiempo. Yo vi del lugar donde nosotros nos congregábamos anteriormente. No pudimos seguir congregándonos porque era un espacio público que usábamos. Y aunque la iglesia no podía congregarse, pero ellos sí podían hacer sus reuniones políticas y reunir cientos de personas en esos lugares. O sea, todo ha sido un engaño. Vivimos una persecución terrible, acérrima. ¿Por qué? Porque cuando persiguen nuestros principios, nos están o te están persiguiendo a ti. Cuando persiguen nuestros principios, están persiguiendo a tus hijos, están persiguiendo tu matrimonio, están persiguiendo a la familia, están persiguiendo a la iglesia. Hay gente que decía, ministro del evangelio que decía a muchos que no nos detuvimos en tiempo de pandemia, sino que nos seguimos reuniendo. Casi que tenemos que abrir cavernas, construir cavernas para reunirnos. Pero eso fue lo que nos faltó, pero no nos deteníamos, nos reuníamos en pequeños grupos y de allí igual crecíamos. El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, nos extendíamos, nos expandíamos. Cuando cerramos la iglesia, tuvimos que cerrar por temas de la pandemia y de la prohibición de las reuniones masivas en nuestra casa principal de Avivamiento Mundial, que es nuestro ministerio. Congregábamos alrededor de unas 500, 600 personas después de 2 años, cuando nos volvimos a reunir. Mientras a uno les costó tanto volver a reunir al menos al 50% de su membresía para la gloria y para la honra del Señor, hubo otros ministerios que duplicamos los números, las cifras. Y para el Señor esto es importante, porque para Él los frutos son importantes. Y los frutos se miden en 2 direcciones. Número 1, calidad, es decir, cualitativamente. Y número 2, cuantitativamente, calidad y cantidad. Entonces es impresionante. En el lugar donde nos reuníamos, no podíamos seguirnos reuniendo antes. En el que nos reuníamos antes, no nos podíamos seguir reuniendo ahora. ¿Por qué? Porque ahora éramos 2 veces más. Entonces, a los que no nos detuvimos, muchos nos señalaron dentro del mismo cuerpo de Cristo y nos dijeron que nosotros éramos unos fuera de órdenes. ¿Sabes cuántas veces yo la tuve que correr al Yutón con mi Biblia en la mano porque estaba visitando hermanos? Porque estaba orando por enfermos, gente con COVID-19, imponiéndole mis manos. ¿Por qué? Y aquí estoy. Aquí estamos. El grupo que lo hicimos, nos metían en las cárceles,
literalmente 3 días en las cárceles. ¿Y qué hacíamos? Limpiábamos la cárcel, lavábamos la cárcel, nos metíamos en los baños de las cárceles, le predicábamos a las cárceles, después regresábamos con actividades sociales para las cárceles, regresábamos con arepas, regresábamos con peluqueros para afeitarlos a todos los presos, y nos hicimos amigos y conocidos, evangelizamos esos lugares. Ganamos gente de esos lugares. ¿Por qué? Porque está demostrado bíblicamente, históricamente, está demostrado que mientras más aprietan a la iglesia, que mientras más persiguen a la iglesia, es cuando la iglesia más crece. Es cuando la iglesia más se multiplica. Es cuando la iglesia está más supuesta a desarrollarse. Después que terminaron los 300 años de persecución de la iglesia primitiva, porque un emperador, le voy a explicar lo que pasó, un emperador, el primer emperador cristiano, entre comillas, el primer emperador cristiano comenzó a perseguir a la iglesia, pero de una manera diferente. Comenzó a perseguirla desde adentro. Y ahí es que nace la iglesia católica. Por eso es que la iglesia católica es apostólica y romana. Porque aunque no nació en Roma, la iglesia católica fue una fusión después de los 300 años de persecución, cuando un emperador romano dijo: no puedo seguir cometiendo el mismo error de mis antecesores, porque mientras más los perseguimos, los quemamos, los arrojamos a los leones, más se multiplican. Me voy a hacer como si fuera uno de ellos. Y se metió, se coló en la iglesia y logró colar toda la idolatría de Roma, las imágenes de Roma, el paganismo de Roma dentro de la iglesia cristiana, y ahí nace la iglesia católica romana. Por eso es que en la iglesia católica usted ve imágenes, figuras de yeso con el nombre de personajes bíblicos, pero en realidad ese fue el emperador, el imperio romano, trayendo el paganismo de sus dioses a la iglesia cristiana y cambiándoles el nombre. Pero lo que me llama la atención en esta parte de la historia es que después que cesa la persecución, hubo un conteo de todas las fosas comunes en donde arrojaron los cuerpos quemados de los cristianos, devorados por los leones. Hubo un conteo y se llegó a la conclusión que después de 300 años de persecución, escuche estos números que les voy a decir, el 50% del imperio romano había confesado a Jesús como su Señor y como su Salvador, y muertos, devorados por los leones en hogueras y en fosas comunes. ¿Usted sabe lo que significa eso? Hoy en Venezuela no somos ni siquiera el 1%, es decir, de cada 10 venezolanos, uno todavía no llegamos a ser uno de los que hemos confesado al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, a Jesús. No llegamos a ser ni siquiera el 1%, somos el 0,8%. Pero en el Imperio Romano, con toda esa persecución, de 10, 5 eran cristianos. ¿Por qué? Porque mientras más, escúchame bien, mientras más te persigan, Iglesia de Jesucristo, más te vas a expandir, más vas a crecer, más te vas a multiplicar, más vas a prosperar. Aleluya. Amén. Esto es lo que no dice la Biblia, pero que necesitamos saber, ¿sí o no? Esto es lo que no dice la Biblia, o una historia que no nos cuentan nuestros padres o nuestros maestros en las escuelas, pero que no podemos ignorar. La palabra dice que las puertas de la muerte no prevalecerán en contra de la iglesia. Si dice la Biblia que las puertas de la muerte no prevalecerán en contra de la iglesia, entonces prepárate a tener que enfrentarte con las puertas de la muerte. La buena noticia es que no van a prevalecer en tu contra.
La buena noticia es que las puertas de la muerte no te van a poder contener, así como no pudieron contener a Cristo. Lo que el enemigo quiere levantar para destruir tu casa, para destruir tu familia, para destruir tus hijos, para destruir tu economía, no va a prevalecer en tu contra. Te dice el Señor, porque yo estoy contigo, iglesia de Jesucristo, en tus peores momentos, en tus peores tiempos, es cuando más estoy contigo. Y si yo estoy contigo, dime tú, ¿quién en tu contra? ¡Wow! ¡Dale un aplauso al Señor! Hay una agenda terrible a nivel mundial. Y las potencias mundiales, las potencias económicas mundiales, se suman a esta agenda 2030. Es una agenda publicada por la Organización de las Naciones Unidas, en donde la bandera del LGTBY+, yo no sé cuántas siglas le ponen a eso, es uno de sus principales estandartes, o la igualdad de género es uno de sus principales estandartes. Hay naciones ya donde el matrimonio igualitario ha sido aprobado y quieren obligar a los pastores, a los ministros del Evangelio de Cristo que casen homosexuales en las iglesias. Ahí es cuando dicen hay que sujetarse a las autoridades superiores. Yo me imagino que tienen que decir así los mismos que dijeron en los tiempos de pandemia, hay que sujetarse a las autoridades superiores. Y se quedaron en casa y no hicieron nada por esta generación. No sé si me puedo explicar, pero no podemos hacer eso. Porque Pedro le dijo a aquel concilio, a ver, díganme, ¿qué es mejor? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? No voy a obedecer a los hombres por encima. No voy a poner mi obediencia a las autoridades de los hombres por encima de mi obediencia a la autoridad divina, a la autoridad de Dios. Y nosotros hoy nos levantamos en contra de esa agenda antidiseño. Dios creó biológicamente dos sexos, hombre y mujer. Usted se puede sentir lo que usted quiera, morrocón si quiere, pero usted es lo que Dios diseñó y lo que Dios creó. A ver, que yo me crea un catirote de 2 metros 20, de 2 metros 30, ojos azules, eso me hace ser un catirote de ojos azules de 2 metros 30. ¿Verdad que no? Ah, pero si un hombre hoy se cree mujer, entonces él sí es una mujer. Vamos a alterar su genética, gracias, hormonalmente, para que, por favor, para hacerle una mujer, o a las mujeres igual hacerlas hombres. Ustedes saben, las operaciones que se hacen son terribles, son horribles, de cambio de sexo, son terribles. Eso parece algo sacado de la película de, ¿cómo que se llama este hombre? Frankenstein. Horrible lo que ocurre allí, espantoso. Entonces vea, una cosa amarra a la otra. Una cosa provoca a la otra. Vea la depravación en la que nosotros estamos viviendo en nuestra generación. Actualmente hay países en donde la pedofilia está permitida y hay otras naciones en donde se está discutiendo su aprobación legal. Es decir, que
es legal o se hará legal en otras naciones que los adultos tengan relaciones íntimas sexuales con los niños de 10 años, de 9 años. Vea eso. No solamente que estamos hablando de una agenda de igualdad de género, no es que solamente estamos hablando de la aprobación de la legalidad del aborto, que es una ley en contra de la vida, sino es que estamos hablando de una depravación que está yendo en ascenso, en aumento, vez tras vez. A ver, dígame si eso no es una persecución. El incesto, la zoofilia, el sexo libre. ¿Sabes lo que significa eso? Son cosas terribles. Relaciones de hombres con animales, padres con los hijos. El sexo libre habla de que en cualquier plaza, en cualquier bulevar, en cualquier calle, en cualquier avenida, que una persona quiera tener placer sexual, lo puede tener a la luz del día sin que nadie lo pueda detener o se lo pueda prohibir. Y esto está siendo discutido en asambleas legislativas de las naciones de la tierra. ¿Me estoy explicando? Entonces yo no sé usted, pero yo siento que cuando aprueban este tipo de leyes, se están levantando en contra de mi familia, se están levantando en contra de mis hijos, se están levantando en contra de mi vida. Es una persecución para dañar, para corromper, para destruir. El reino de Dios en la tierra. Los principios del rey. El reino de Dios, vea, tiene una cultura. El reino de Dios tiene un idioma. El reino de Dios tiene símbolos. Vea la burla. Usted sabe que uno de los símbolos del reino de Dios es el arco iris. ¿El arco iris qué representa? El arco iris representa el pacto de Dios con los hombres a no destruir más la tierra con agua. Y vea la burla, la bandera del LGTBI, ¿qué es? Es un arco iris. Vea la burla. Cuando está claro y entendido que esa depravación del hombre fue la que trajo ese juicio del diluvio sobre la tierra. ¿Me explico? ¿Sí me doy a entender? Entonces, lo más trágico no es eso. Lo más trágico no es las tinieblas que van en aumento, porque Cristo dijo en Mateo capítulo 24, dice que la maldad del mundo se multiplicaría. Eso lo dijo Jesús. Él no dio detalles, pero sí dijo que la maldad se multiplicaría. Es decir, esto es algo de lo que debemos de estar conscientes, como le estoy diciendo acá. No podemos estar ignorantes de la multiplicación de la maldad. Pero lo más trágico no es esto. Lo más trágico es lo que no está ocurriendo dentro de la iglesia o no está ocurriendo con la iglesia. Porque en medio de todo esto, la iglesia está supuesta a ser luz. La iglesia está supuesta a ser sal. En medio de todo esto, la iglesia está supuesta. Y en Mateo capítulo 24 dice, y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Y luego dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, la iglesia está supuesta a perseverar.
Pero antes de eso, muchos en estos tiempos caen en distracción y apostatan de su fe. ¿Qué es apostatar? Apostatar es apartarse. Es decir, mientras todo esto está ocurriendo, la iglesia internamente, el creyente, está luchando cada domingo de su vida a ver si se congrega o no se congrega. El creyente está luchando día a día a ver si ofrenda, si diezma o si no ofrenda o si no diezma. Cuando tenemos toda una estructura diabólica que han construido hombres que le han creído al diablo para propagar la agenda de los últimos tiempos, porque esto que estamos viviendo no es otra cosa sino la agenda del anticristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo viene pronto. Entonces, mientras todo esto está ocurriendo, nosotros ¿qué estamos haciendo? La iglesia que está haciendo está entretenida. ¿Quiere que le diga dónde está la iglesia? La iglesia está perdiendo el tiempo detrás de Netflix. La iglesia está consumiendo su tiempo. ¿Cuándo se han visto toda la Casa de Papel? 1, 2 y 3 veces. La iglesia está perdiendo su tiempo en Instagram, en TikTok, en Facebook, en WhatsApp, haciendo que, me disculpen mis amados, pero una verdad que no se dice es una verdad que se pierde, tonterías, poniéndose en peligro a ellos mismos, porque todo lo que hacemos ahora lo podemos publicar por Facebook. Si voy para la playa, voy para la playa y mandamos la foto de la playa en Facebook. Si estamos en el mall, en el centro comercial, estoy en el centro comercial y lo subimos a Facebook. Le damos datos a un mundo perverso que no conocemos, a gente que no conocemos, despiadada, bandidos, de cada detalle de nuestras vidas. ¿Usted cree que por qué se ha desatado tanto lo que es la extorsión, los secuestros, violaciones? Porque el diablo le tiene un seguimiento a muchos a través de las redes sociales. Y saben dónde vas a estar, a qué hora vas a estar, qué vas a estar haciendo, cuando tu casa va a estar sola. ¿Cómo se llaman tus hijos? ¿Cómo se llaman tus seres queridos? ¿Dónde estudian? Porque todo está allí en las redes sociales. Antes teníamos nosotros un álbum, y eso era tan privado, eso era tan nuestro, un álbum de fotografía, para mostrarle eso a alguien, era porque era una persona allegada a la familia. Hoy no, hoy todos lo subimos, esos álbumes no existen, hoy todos lo subimos a la nube. Bájate de esta nube, ¿no? Y ponga los pies sobre la tierra. La Biblia dice que el enemigo ha descendido con gran ira a la tierra sabiendo que le queda poco tiempo. Cada día que pasa el enemigo sabe que es un día menos que él tiene. Y su ira aumenta, su ira incrementa. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice, no ignores las maquinaciones del diablo para que él no te gane ventaja. Entonces, iglesia, es necesario que salgamos de esa orilla espiritual. Es necesario que salgamos de ese charquito espiritual y vayamos a las profundidades. ¿Por qué? Porque en la orilla no se pesca nada. Porque en la orilla no se consigue nada. Porque en la orilla no ocurre nada. Jesús se le acercó a Pedro cuando estaba en la orilla, así como Él se acerca hoy a ti
que de pronto te encuentras, reconoces que tu vida en Cristo ha sido una vida de orilla y no es una vida de profundidad. Él se acercó a Pedro en esa mañana y le dijo: Pedro, necesito que te salgas de la orilla y que vayas y vedes mar adentro en las profundidades del Espíritu. Es decir, deja la distracción. ¿Qué haces aquí en la orilla? Viendo pajaritos preñados. ¿Qué haces aquí en la orilla? Jugando con el agua que te llega hasta los pies. Vamos, métete mar adentro, porque los peces grandes, la pesca milagrosa está en las profundidades. Y Pedro dijo: Señor, en tu palabra bogaré mar adentro. Hoy Dios te dice, hombre que me estás escuchando, mujer que me estás escuchando, sal de la orilla, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos de persecución. La iglesia primitiva no podía darse el lujo de ser cristianos de orilla. Hoy nosotros no podemos darnos el lujo de ser cristianos de orilla. Tenemos que bogar mar adentro por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestras casas, por nuestro matrimonio, por nuestros sueños, por nuestros proyectos, por la pesca que nos está esperando, no en la orilla, sino en las profundidades, comprometidos con los principios, comprometidos con la palabra, comprometidos con el Espíritu, comprometidos con el reino de los cielos. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Terminar en Mateo capítulo 4 versículo 35. La Biblia dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. A ver, ¿qué les dijo? ¿Quién les dijo? Jesús le dijo a sus discípulos: ¡eh! Pasamos al otro lado. Ya este lado estuvo bueno. Ya jugaste mucho con el agua de la orilla. Ya perdiste mucho el tiempo distraído en pajaritos preñados. Ya. Ahora es momento, iglesia, de pasar al otro lado. Llegó el momento de pasar, de que pasemos. Cristo nos dice Él: pasemos al otro lado. Dice: cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. La noche representa el tiempo en el que estamos viviendo. Es un tiempo difícil, es un tiempo oscuro, un tiempo peligroso. No te puedes quedar en la orilla cuando se hace de noche. Necesitas pasar al otro lado. Pasemos al otro lado. Verso 36 dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, Cristo, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Sabe por qué la gente no se atreve a pasar al otro lado? Porque pasar al otro lado va a representar que te vas a tener que enfrentar con desafíos. Va a representar que te vas a tener que
que enfrentar a tormenta. Pasar al otro lado va a representar que te vas a meter en conflictos, porque hay una batalla de fe que vas a comenzar a pelear. Hay una batalla de amor que vas a comenzar a pelear. Y la gente, por evitar la tormenta, se queda en la orilla. Pero él, cuando Cristo te dice, pasemos al otro lado, no tengas ningún problema en atreverte a caminar en la dirección del Espíritu, porque Él se encargará de aquietar esa tormenta. Él se encargará de enmudecer a esa tempestad. Es decir, el mismo que te dijo, pasemos al otro lado, se monta en tu barca y está allí contigo. Aparentemente está dormido, aparentemente está quieto, pero lo que está esperando es que tú clames a Él para Él responderte y mostrarte cosas grandes de ocultas que tú no conoces. ¿Sabes por qué? Porque estás viendo con Él al otro lado y no estás en la orilla. Tremendo eso. Tremendo eso. Pasemos al otro lado. Escúchame, mamá. Escúchame, papá. Escúchenme, jóvenes. Llegó el momento de pasar al otro lado. Llegó el momento de pasar al otro lado. Dice, y levantándose reprendió el viento y dijo, el mar calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Verso 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hay cosas que Dios va a desarrollar en tu vida en medio de las tormentas que vas a tener que enfrentar cuando zarpas al otro lado. Número 1, tu carácter. Número 2, tu capacidad. Y número 3, tu autoridad. El carácter tiene que ver con la formación. Hay cosas, no le tengas miedo a la tempestad, porque hay cosas que Dios va a formar en tu vida. Hay un carácter que Dios va a formar en tu vida en medio de la tempestad. No le temas a la tempestad. La capacidad habla de fidelidad. De eso habla la capacidad. Entonces, cuando Dios desarrolla tu capacidad en medio de una tormenta, cuando tu capacidad se incrementa en medio de una tormenta, entonces Dios puede darte más. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre nos va a dar conforme a nuestra capacidad. Dios no nos va a dar nada que no estemos capacitados para recibir. Entonces, la segunda cosa que Dios desarrolla en nosotros en medio de la tormenta es nuestra capacidad. La capacidad tiene que ver con fidelidad. Y número 3, la autoridad. Esa es la tercera cosa que el Señor desarrolla en nosotros en medio de la tormenta. Es decir, la tormenta es para sacar lo mejor de ti. Qué maravilloso es esto. Siempre hablamos de la historia de José. ¿Por qué hablamos de la historia de José? Porque Dios le habló a José del sueño. Dios le habló a José del trono. Pero no le habló a José de la traición. No le habló a José de la esclavitud. No le habló a José del engaño, de la decepción. No le habló a José eso. Probablemente Dios te habló a ti de un destino profético. Dios trazó para ti un norte y fue un norte de gloria. Pero yendo
al otro lado, te has encontrado con personas que te han decepcionado, que te han traicionado, con situaciones que te han apresado, con tormentas que te han tratado de tener. Pero sabes, esas tormentas Dios las ha permitido, esas decepciones Dios las ha permitido para desarrollar en ti el carácter necesario, para desarrollar en ti la capacidad necesaria y para desarrollar en ti la autoridad necesaria. Después de la unción, ¿qué es unción? La unción es llamado, eso es la unción. La unción es elección, la unción es consagración. Después de la unción, ¿qué ocurre? David fue ungido como rey de Israel. Un muchacho de 16 años, 17 años fue ungido como rey de Israel. ¿Y qué ocurrió después de la unción? Se tuvo que enfrentar a gigantes. Después de la unción tuvo que sufrir 40 años de persecución. ¿Y qué pasó en todo ese tiempo? Dios desarrolló en él el carácter que Dios necesitaba que el futuro rey de Israel tuviese. Dios desarrolló en él la capacidad militar que él necesitaba que el futuro rey de Israel tuviese. Dios desarrolló en él la autoridad que él necesitaba que el monarca tuviese. Dios no está haciendo otra cosa sino desarrollando en ti capacidad, carácter y autoridad.